Bueno, continuando con este mismo tema, ¿no? El caso Loan, 189 días, 6 meses, y que cobró protagonismo por este rastrillaje acuático que empezó a realizarse hoy. Consultábamos con el doctor en biología y magíster en biología acuática, Juan José Neif, y ahora volvemos a consultarlo y por el mismo tema de rastrillaje acuático volvemos a consultarlo al doctor Mario Rosillo, que es perito forense, médico veterinario, especialista en odorología forense, el padre de la odorología, y también especializado en neurofisiología olfatoria canina y adiestramiento canino, que trabajó también en el caso Loan y ha prestado testimonio. También fue citado a declaración testimonial el doctor Mario Rosillo y sabemos que dio una cátedra, ¿no? Nosotros ya lo entrevistamos por este mismo tema el día 19 de septiembre, 2 días después en que la jueza Porcer Penso hizo lugar al requerimiento de la querella para realizar estos rastrillajes acuáticos. Doctor Mario Rosillo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez consultar por el mismo tema que hace septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses exactamente que lo consultamos. A 6 meses de la desaparición del niño, ¿es viable, es efectivo hacer un rastrillaje acuático con canes, con perros, doctor Rosillo? Bueno, la verdad que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y a mayor tiempo hay mayor degradación de células y de componentes que tiene el cadáver, ¿no? Estamos hablando del cadáver, ¿no? Y por supuesto que dificulta bastante, a pesar de que los perros tienen una calidad excepcional en el olfato, la liberación de compuestos orgánicos volátiles cadavéricos en relación a un cadáver en superficie, por ejemplo, la liberación es de un 50% en relación al cadáver de superficie. O sea, por ese lado ya hay una alta disminución de los volátiles cadavéricos, ¿no? Cuando usted dice la emanación de volátiles cadavéricos, ¿a qué se refiere? A ver, en un lenguaje que entendamos todos, por favor. O sea, son los componentes de la descomposición cadavérica, ¿no? Así como hay compuestos orgánicos volátiles del cuerpo humano en vivo, también el cadáver tiene sus elementos propios del cadáver, que son elementos volátiles y que, como son detectables por el perro, ¿no? Como también así por el humano, pero a corta distancia, pero en el perro, por supuesto, lo puede hacer la detección bajo tierra, de acuerdo en la superficie del agua, si no ha pasado demasiado tiempo. Bueno, todas son circunstancias, el tiempo es una circunstancia muy desfavorable, por supuesto. Claro, yo digo 6 meses que Loan desapareció. En la suposición y en la hipótesis de que esté en alguna de las lagunas del paraje Algarrobal, en esa hipótesis no sabemos en qué tiempo, si hace 6 meses, 2 meses, 3 meses, hace una semana, imposible saberlo, pero en la hipótesis de los 6 meses, ¿es factible que los perros detecten estas emanaciones, estos gases o como se llamen, de un cuerpo bajo el agua durante tanto tiempo, doctor Rosillo? En realidad es mucho tiempo, ¿no? Hay casos reportados que se han detectado en personas adultas a 190 días, pero dentro de una roca y donde había mayor preservación. Estamos hablando de bajo el agua, ¿no? Que depende si el cuerpo está enganchado o son otros factores. Otro punto importante es el tamaño del cadáver, ¿no? No es lo mismo el tamaño del cadáver de un niño de 5 años que el de una persona adulta, ¿no? Hay mayor cantidad de fluencia de volátiles y de componentes, ¿no? En un adulto, ¿no? Que un niño. Es decir, si es un niño, tenemos menos cantidad de liberación de gases por el tamaño del cuerpo, precisamente, ¿no? Así es, así es.
Sí, sí. Y ahora una pregunta. Hablábamos con el doctor Sí, Neif sí, sobre las características de cómo es el sistema de lagunas allí en el 9 de julio, ¿no? Y nos explicó claramente que el sistema de lagunas está dentro del sistema de los esteros de Liberá, claro. que son planicies. Le preguntaba sobre el fondo, porque hablamos de vaciamiento de lagunas, ¿no? Por ahí a lo mejor Sí, desde un despacho alfombrado y con aire acondicionado en Buenos Aires piensan que es como sacarle el tapón a una pileta pelo pincho o a una pileta de lavar ropa. Y yo le preguntaba, ¿qué encontramos en el fondo? No vamos a encontrar asfalto, no vamos a encontrar cemento. Y nos explicó sí, que el sí, sí. fondo es arenoso por sobre Así todo, es. fangoso, y que estas lagunas en el fondo no hay atracaderos ni tampoco troncos como para digamos que pensar de que un cuerpo pueda estar enganchado ahí en el fondo, Claro, aprisionado, y que no haya flotado. claro, claro, claro. Eh, Sí, en algún momento el cadáver flota, ¿no? Como decía el biólogo, ¿no? El cadáver flota en el periodo enfisematoso del cadáver, donde hay una liberación de gases, tanto en la laguna como en cualquier otro río. El cadáver tiene esa tendencia, o en superficie, tiene la tendencia a hincharse, para que la gente lo entienda, que es el periodo enfisematoso, que es la liberación de gases, y luego ya no. Ese es un periodo, ¿no? Entonces, ya en ese tiempo pasado, ya ese periodo ya no está más, se supone. ¿Y cómo detectan los perros estos olores en el agua? En este caso, que fueron utilizados, creo que vino un binomio de Pilar, que la querella solicitaba que sea de ese lugar. ¿Necesitan un adiestramiento particular? Usted que es nada más y nada menos trabaja hace cuántos años como perito forense y adiestrando canes. Sí, en realidad los perros de restos humanos detectan tanto en superficie como en agua, ¿no? Tanto el perro que es entrenado para detectar en superficie, debe estar entrenado también en algo para, digamos, hacer la detección de cuerpo sumergido. Si bien la casuística es muy baja, en cuanto a lo acuático, muy baja, hay gente que lo entrena, ¿no? Yo especialmente no me dedico mucho a la parte acuática porque es realmente muy baja la casuística, pero sí lo dictamos en los cursos que dicto de restos humanos en empedrado, y lo hacemos porque a veces la gente lo pide, pero ya explico que la casuística es muy baja. ¿Qué, A qué pesar de eso, bueno, se deben entrenar a los perros en esas áreas, ¿no? ¿Y qué ¿sí? significa que la casuística es baja? ¿Qué O significa sea que casuística? los casos de este tipo son bajos, a comparación de la búsqueda de cadáveres en superficie o búsqueda de cadáveres enterrados. Pero cuando decimos la casuística en estos casos es baja, ¿nos estamos refiriendo a la detección por parte del animal? No, 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 a los Ah, casos de detección, que haya que utilizar perros en la detección de cuerpos sumergidos. bien. Entonces, no es sobre la efectividad del trabajo del perro, sino No, 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 la cantidad de casos similares exacto, como este. exactamente, Bueno, exactamente. quedó aclarado esto. Ahora, ¿cómo Sí. trabaja el perro? Esto usted ya nos explicó hace 3 meses, pero diría Mirta Legrand, la audiencia se renueva. ¿Cómo trabaja el animal? ¿Cómo detecta los restos humanos y la emanación de gases cadavéricos? Bueno, aquí hay que como es, mencionar que la búsqueda de cuerpos de restos humanos sumergidos no es fácil, es bastante difícil por diversas causas, ¿no? Como ser la fuente de olor que fluye, ¿no? Son gases, son burbujas que están disueltas en el agua, líquidos como columnas flotantes, gotitas disueltas en el agua, sólidos también, ¿no? Y todo ese, digamos, esa situación que se presenta, eso lo tiene que detectar el perro en una forma laminar de donde viene emanando
esa calidad. Sobre todo cuando es, por ejemplo, espejos de agua que son de agua estancada, digamos así. Como una laguna. A veces, sí, un poco más difícil porque si fuera el río, la corriente la corriente del agua va llevando en forma laminar estos restos moleculares que el perro lo puede detectar sobre la superficie del agua. En algunas veces puede aparecer que sea detectado en el aire, pero en realidad el perro no lo detecta en el aire, sino lo detecta sobre el agua en láminas, en forma laminares, que ahí donde se desplazan los olores, ¿no? ¿Y el perro va con su guía en una embarcación? Sí, va en una embarcación. A veces, o sea, hay varias técnicas. O nadando, por ejemplo. Donde... Yo le pregunto de mi más absoluta ignorancia, sí, doctor Rosillo. Sí. No, va, o sea, primero se debería hacer un check-in sobre el borde del espejo. Pero tiene 200 hectáreas. La que van claro, a rastrillar mañana tiene 200 hectáreas aproximadamente. Sí, y lo tiene que hacer por fracciones. Depende los protocolos que usa cada binomio que ha trabajado, ¿no? Pero a veces lo ideal es que a veces la zona sospechada, que el perro trabaje sobre la costa primero y después recién embarcado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todos los posibles procesos de transporte a través del agua, lo que va, incluye flotabilidad, arrastre y turbulencia, aunque sea un agua estancada, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta al momento de trabajar con los perros, ¿no? Y como es el tema del protocolo, cómo van a trabajar con los animales en el caso de embarcados, ¿no? Y en la zona embarcada, el guía, por supuesto, va con el perro. La embarcación se debe desplazar muy lentamente en los lugares sospechados, y ahí se va observando al perro las alertas que puede manifestar, ¿no? ¿Y cuáles serían las alertas, por ejemplo? ¿Se pone inquieto, se mueve, ladra, olfatea? Una de las principales alertas que hay que tener en cuenta para este tipo de perro es cuando lleva la cabeza hacia el agua, ¿no? Y trata de como querer olfatear el agua lo más cerca posible. Esa es una alerta importante, ¿no? Y luego hay que esperar a ver cómo se va desarrollando la conducta del perro, y si el perro insiste con una vocalización o con el rascado dentro de la embarcación, por ejemplo, ya son alertas firmes de ese lugar que el perro que está delimitando, ¿no? Entonces en ese momento hay que hacer un bollado ahí para colocar una boya para que luego los buzos puedan orientarse en el lugar que ha sido marcado por el perro, ¿no? Y en este caso que estamos hablando de lagunas con vegetación, con embalsados, por ejemplo, sí. ¿Lo mismo trabajan de esa manera? Porque no estamos hablando de un espejo de agua limpio, ¿no? Sino, no, por supuesto. Y de la misma manera, teniendo embalsados y vegetación, ¿se trabaja así de la misma manera en embarcación con el animal, con el perro? Sí, siempre embarcado, embarcado porque hay que tener en cuenta la profundidad, las corrientes internas que pueda haber, los obstáculos, la propia temperatura que pueda haber ahí adentro, porque uno está a ciegas ahí prácticamente, ¿no? Y depende de cómo realiza el perro esa marcación. Por eso es fundamental el entrenamiento del perro en esta parte acuática, ¿no? O sea, el perro, digamos, dentro de restos humanos, por ahí hay perros que se dedican exclusivamente a esa parte acuática nada más. Hay otros perros de restos humanos que hacen superficie, entierros y acuáticos también, ¿no? Que también funcionan bien todos, ¿no? ¿Y usted pero conoce? Todo depende del nivel de entrenamiento, ¿no? ¿Y usted conoce este equipo de Pilar? Sí, conozco. ¿Lo formó también, doctor Rosillo? No. No. ¿Y qué tienen de extraordinario? Dio charlas. ¿Pertenece a policía, a bomberos? No, bomberos. Bomberos. De bomberos. Sí. ¿Y qué de extraordinario tienen para que hayan requerido exclusivamente la intervención de Pilar, de bomberos de Pilar con estos perros?
Sí, seguramente el entrenamiento que hacen, seguramente está enfocado a que esa gente, esos binomios, están entrenando en acuático y bueno, por supuesto, si están entrenados, bienvenidos, ¿no? Claro. Una cosa es diferente que cuando uno dice, bueno, necesito un perro de restos humanos y no tiene entrenamiento acuático, el perro obviamente que va a ser una dificultad. Pero si uno sabe que hay una unidad de bomberos que trabaja con perros de acuáticos, como en el caso de Pilar, la gente de Pilar, sí, por supuesto, hay que convocarlos, ¿no? Que es lo más correcto, ¿no? Por su especialidad. Por su especialidad de este tipo de trabajos acuáticos con perros para detectar restos humanos en superficies acuáticas. Quiere decir que si hoy esta búsqueda, este rastrillaje, que estuvieron los perros trabajando, porque eso también pregunté a colegas que estuvieron hoy en el paraje Algarrobal, si se utilizaron buzos o si se utilizaron los binomios de Pilar que vinieron exclusivamente a hacer este trabajo. Me aclararon que los buzos no intervinieron porque los perros no marcaron nada. Es decir, si estamos hablando, usted los reconoce, que la formación que tienen en este tipo de búsqueda, restos humanos en rastrillajes acuáticos, si estos perros no detectaron nada es porque realmente no hay nada. Sí, yo hablo desde el punto de vista de entrenamiento, ¿no? Desconozco sí, por eso. Si tienen ellos una currícula de casos positivos detectados en agua. Hablo de entrenamiento. Del entrenamiento que tienen, digamos, su entrenamiento, o sea, en búsqueda acuática. Entrenan el perro. De eso sí puedo decirlo, hermano, desconozco, ¿no? Está bien, pero ya yo mencionaba hace instantes, y usted estuvo trabajando en la causa Loan y también fue citado a declarar como testigo y realizó las pruebas en los vehículos que dieron positivo, ¿no? Sí. Ya en el mes de junio y en esas casi 2 semanas de búsqueda intensa en que se dio vuelta al paraje Algarrobal, donde se utilizaron desde perros, drones, parapentes, helicópteros, aviones, búsqueda aérea, rastrillaje caminando a caballo, y donde también fueron utilizados perros, búsqueda de rastros vivos, como también de RH, restos humanos. También se buscó en las lagunas. También se llevó a los perros a las lagunas para hacer este trabajo de búsqueda orillando los espejos de agua. Hubieran detectado si Loan estaba en algún lugar en ese paraje, ¿no? Sí, todo, vuelvo a reiterar, todo depende del entrenamiento del perro, ¿no? Todo depende del entrenamiento del perro. Acá esto es una cuestión, digamos, básica, por decir así, de que el perro entrenado correctamente dentro de las 16 horas de entrenamiento que se exige mensualmente y a conciencia empezar con el entrenamiento, quiere decir que ese binomio es fiable. Por lo tanto, corresponde a que haga ese trabajo y que, bueno, y si ya no está dando resultados negativos o positivos, es la confiabilidad probatoria lo que implica en este momento de que uno puede confiar en eso, ¿no? ¿Usted trabajó también con la brigada de la Policía Federal en Buenos Aires, la brigada Canes? No he trabajado. ¿Pero conoce esa brigada Canes de la Federal, doctor Claro, Rosillo? sí, la conozco, sí, la conozco, somos amigos, la conozco, tanto igual a la Policía de la Ciudad, la cual he capacitado en su momento, ¿no? Que tienen de búsqueda, digo, brigada Canes, tanto para... Sí, tienen. Porque estuvieron trabajando también aquí en la búsqueda, digo, además de divisiones de bomberos voluntarios, las brigadas de Canes ya no me acuerdo de qué provincias vinieron, pero fueron muchos que estuvieron colaborando, creo que de Santa Fe también, con la brigada Canes. Bueno, ¿algo más que nos pueda ilustrar, doctor Rosillo?
No, solamente que en todas estas cuestiones es importante que cuando se citan los grupos realmente se pueda constatar de que realmente se está llevando un trabajo correcto en lo que es entrenamiento, ¿no? Hoy en día no se puede hacer un sesgo con el tema de perros, no se puede hacer, sino hay que dar que haya una confiabilidad probatoria en la técnica, en lo que se realiza, para que también la justicia pueda tener confiabilidad de ese trabajo que se hace con caninos, ¿no? Entonces es una cuestión delicada por la cual debe hacerse hincapié en ese punto siempre, ¿no? Eso es lo que yo siempre llamo a todo lo que es a toda la gente que trabaja con perros, llámese bomberos, fuerzas federales, fuerzas provinciales, lo que sea, tienen que asumir con esa responsabilidad, ¿no? O sea, en el adiestramiento y en el protocolo que se aplica, la confiabilidad. Claro, sobre todo en el entrenamiento, que tiene que tener un lineamiento científico, que la gente conozca algunos lineamientos científicos, el desplazamiento del olor humano, ya sean como restos humanos o como olor humano propiamente dicho, vivo, y otras cuestiones, y la capacidad olfatoria y cómo el perro utiliza el olfato, para poder detectar esos compuestos volátiles que nosotros necesitamos para poder hacer ya sea identificación humana o bien la búsqueda de una persona, ¿no? Entonces es importante que Argentina pueda ir entendiendo ese punto, ¿no? Y no dejarse llevar por cuestiones así propia, digamos, o que se implanten los sesgos y donde uno dice, no, a mí me parece que esto es así porque a mí me parece y a mí me parece. Eso no funciona. Funciona cuando yo tengo una base científica en cuanto a lo que yo lo voy a determinar. Y si por ejemplo, uno hace un levantamiento de muestra de un determinado lugar y está hablando de un niño, usted tiene que saber que hay un goteo urinario por estrés y que eso es viable, la urea, que es parte de la orina, es un componente, desarrolla amoníaco que es atractivo para los perros. Entonces usted puede entender bien lo que yo le estoy diciendo en cuanto a las cuestiones periciales. Por eso que es fundamental, siempre tanto, aunque no sean científicos o veterinarios o lo que sea, la gente que trabaja con caninos tiene que tener un poquito de base científica para soportar eso. Igual en una audiencia judicial le van a preguntar, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tiene que saber hoy en día, estar al tanto de eso Argentina, de cómo tiene que funcionar eso, como lo hace Estados Unidos. Si me permite, otra pregunta más, porque ya se la formulé hace 3 meses, pero se la reitero, ¿no? Sí. Porque también entre la cantidad de hipótesis y teorías, sí. En caso que un cuerpo se meta dentro de, no sé, un tacho, se cierre ese tacho, se lo llene de piedra o de cemento y se tire al fondo de una laguna que impida que ese tacho con el cuerpo flote a la superficie. En ese tipo de teorías, el animal, el perro, puede detectar los olores, los gases. No, hay cuestiones que son lógicas y que sí, hay un cierre hermético de algo, obviamente que eso imposibilita al perro, y más si está bajo agua, que hay una presión que impide la salida de los gases, así, ¿no? De una forma de encierro, no una forma libre, ¿no? Por eso una persona que ha caído con un auto en un río, le cuesta abrir la puerta o le cuesta romper los vidrios por la presión que ejerce la propia agua, ¿no? Entonces esas son digamos cosas lógicas de que no es posible eso, ¿no? Entonces igual que si uno dice yo voy a cubrir un cuerpo con cal para que el perro no lo detecte, pero si yo me olvido de colocar la cal debajo del cuerpo es lo mismo que nada. O sea, esa parte que no tiene cal entra en putrefacción y el perro la va a detectar. Simplemente que haya 2 cabellos de una persona
sueltas ahí cerca del cuerpo que hasta con cal, ya el perro la puede detectar perfectamente, ¿no? Clarísimo, doctor Mario Rosillo. Bueno, Muchísimas gracias, muy no, amable. gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Y gracias por la paciencia también, porque es la segunda vez que volvemos a consultar por este mismo tema, ¿no? Pero como otra vez estamos hablando de rastrillaje acuático y en el punto cero, que es el paraje Algarrobal, por eso lo volvimos a requerir al doctor Mario Rosillo, que siempre es un libro abierto y nos puede ilustrar y enseñar todo lo relativo a esta ciencia y a su especialidad como médico veterinario y como perito forense que es. Lo último que le preguntaba al doctor Mario Rosillo, que también ya hice referencia hace 3 meses, en el 19 de septiembre cuando lo entrevistamos, porque también escuchamos que como está uno de los imputados es de la Marina, pertenecía a la Marina, que estamos hablando de Carlos Guido Pérez, también he escuchado decir que nadie mejor que él para saber, tiene conocimiento de cómo deshacerse de un cuerpo en el agua, que que lo tiraron en la laguna, y entonces cuando una pregunta, pero tenía que haber flotado, no, pero lo metieron adentro de un tacho y le pusieron piedra, cemento, lo que sea, perdón que lo exprese de esta manera, pero y bueno, para que no se eleve a la superficie y que por eso hay que vaciar la laguna. Lo hemos escuchado eso. Estamos a 6 meses y está bien que la jueza haga lugar a todo este tipo de requerimientos, pero cuando se solicita por parte de la querella este tipo de operativos, de pericias, y sin emitir un dato del por qué. Está bien, la jueza hizo lugar, porque si no hace lugar van a salir diciendo un montón de barbaridades, ¿no? Entonces, todo lo que pide la jueza hace lugar. Pero no dicen, no aportan un dato de por qué apuntan allí. No aportan un dato. Nada. Un indicio, algo de por qué me dijeron, dice que descubrimos esto, escuchamos aquello, revisamos así, nada. Queremos hacer esto con imprecisiones múltiples. Bueno, se está haciendo. Esperemos a mañana a ver qué resultado da esta laguna, que es la más grande, la que está cubierta de embalsados y de vegetaciones y que está en el lugar más próximo a donde plantaron el botín de Loan. Lo que tratamos es de acudir y consultar a quienes nosotros consideramos palabras autorizadas por su formación científica, por los años de trayectoria, porque son referentes en la materia, como es el caso del doctor Juan José Neif y como es el caso del doctor Mario Rosillo, cada uno en su especialidad, para evacuar estas dudas, estas preguntas, ¿no? Y sería bueno que también desde los despachos judiciales o desde los auxiliares de la justicia, como son abogados, o desde organismos federales que intervienen también en la causa, o desde los despachos en Buenos Aires, también acudan y consulten a estas personas especializadas, que consulten a los investigadores, a los científicos, a la universidad que tenemos aquí, o al Centro de Ecología Aplicada del Litoral que tenemos también aquí en Corrientes. Por ahí, antes de resolver algo y firmar y solicitar algo que es absolutamente inviable.
Cortina musical y ya seguimos con más dialogando, punto, vuelta de página y con otros temas de la agenda de hoy.